Hola inversionistas, han habido muchos eventos en pocos días. El video de hoy es para hacer un resumen de varios instrumentos de inversión que muy posiblemente tengan en mente para invertir en ellos o incluso que ya estén invirtiendo en ellos. Intentaré ser breve, lo más conciso y directo posible. Empecemos con CETES directo, en específico con los CETES. Banxico recortó nuevamente la tasa de referencia y es muy posible que veamos rendimientos por debajo del 6% en CETES a 28 días en próximas subastas. Y la cosa no va a parar allí. El precio del petróleo ha ayudado a mantener una inflación general relativamente baja hasta ahora, lo cual da vía libre a Banxico para seguir recortando la tasa de interés. Como ya les había comentado anteriormente, no será de extrañar que veamos una tasa objetivo de entre el 4 y el 5% antes de finalizar este año. Incluso estará más inclinada al 4%. La inflación general lo más seguro es que también finalice este año en un número cercano al 4% a tasa anual. Esto trae consigo la siguiente pregunta. ¿Debo seguir invirtiendo en CETES? La respuesta breve es sí. ¿Y a qué plazo? Bueno, eso ya depende. Si la liquidez no es problema para ustedes y pueden dejar ese dinero en inversiones a un año, yo creo que aún es buen momento para invertir en CETES a un año. Sobre todo porque al paso que vamos, el próximo año el ISR para estas inversiones lo más seguro es que caiga a un rango entre el 1 y el 1.25%. Si es que van a usar el mismo método de cálculo que han usado hasta ahora, el cual considera los rendimientos ponderados que ofrece el mercado de deuda, tanto gubernamental como bancario y de SOFIPOS en el país. Y si de plano no creen poder comprometer dinero en CETES a un año, entonces lo ideal sería usar el ciclo de 4 semanas del cual ya hablé anteriormente y del cual también hay una publicación en Facebook. Pero este ciclo no va a generar rendimientos. De hecho, al invertir a un año, la ganancia neta sería del 0.5% anual, más o menos. Obviamente ustedes van a recibir un poco más en metálico, porque yo aquí ya estoy considerando el factor inflacionario. Y solamente estoy dejando ver la ganancia final, es decir, la utilidad neta. Pero en dinero recibirán algo así como 4.50 por cada 100 invertidos en CETES a un año. Por otro lado, con el ciclo de 4 semanas, lo más posible es que queden tablas. Su dinero no perderá valor, pero tampoco habrá una ganancia en términos reales. Entonces, ¿para qué mencionar el ciclo de 4 semanas? Sencillo, liquidez. A costo de un menor beneficio, sí, pero con liquidez cada semana a partir de la semana 5, que sería el inicio de un nuevo ciclo. Pero esto sería solo si es su primera inversión en CETES, en lo que agarran confianza, y también para que eviten ventas anticipadas en el mercado secundario en búsqueda de liquidez, ya que como están las cosas, es posible que tengan minusvalías al vender. Y entonces, ¿qué más podemos hacer si el rendimiento de los CETES es muy bajo, pero tampoco quiero arriesgarme tanto? En este caso tenemos las SOFIPOS, ya saben, sin invertir por arriba del seguro de estas instituciones, que al día de hoy es de aproximadamente 160,000 pesos, y también considerando un margen o una tolerancia de un 25% sobre el límite de esa cobertura, que tal vez es exagerado, pero la verdad, ¿para qué correr riesgos innecesarios? Es más, con ese margen aún podrían invertir hasta 120,000 pesos, y si ya tenían contrato en 2 SOFIPOS, pues mejor todavía, porque el seguro se da por cliente, por SOFIPO, exactamente como trabaja el IPAP. Es decir, por ejemplo, yo que tengo una cuenta en Cubo Financiero y en Supertasas, tengo un seguro hasta por 25,000 UDIs en cada una. Solo ojo, si abren 2 contratos en la misma SOFIPO, que la verdad no sé cómo eso podría pasar, no aplicarán 2 seguros, solamente va a aplicar uno de ellos. Esto porque ya son clientes previos. Y entonces, ¿en qué SOFIPOs invertir? Ya saben, mis recomendaciones normales son Cubo Financiero y Supertasas. Cubo sería la primera opción, ya que el contrato se apertura por internet. Y dada la restricción de quedarnos en casa el mayor tiempo posible, creo que esta sería la más conveniente. Otra opción podría ser Financiera Sustentable, ya que por lo visto solamente tiene una sucursal, así que lo más posible es que los trámites también sean en línea. Sin embargo, de momento yo sí les diría únicamente Cubo Financiero. Ya luego les cuento cómo me fue con Financiera Sustentable, pero la verdad de momento no estoy tan conforme que digamos. Mandé un correo hace un par de días y hasta el momento no he recibido una respuesta lo suficientemente convincente. Por cierto, respecto a este tema, gracias a Frank Carmona por recordarme el nombre de esa SOFIPO. Ya había escuchado de ella, pero la verdad no recordaba el nombre, así que muchísimas gracias. Y en estas SOFIPOs, ¿a qué plazo invertir? En las SOFIPOs lo más usual es ver plazos cerrados, 1 mes, 3 meses, 6 meses o un año, excepto en Cubo Financiero que es más flexible en ese aspecto. Y al momento de invertir aplica el mismo criterio que en CETES, solamente que un poco más estricto. Y se tendrían que hacer la siguiente pregunta.
¿Voy a necesitar el dinero antes de un año o no sé si eso pasará? De ser un sí, plazos de 1 o 3 meses sería la opción. Y ya sé lo que van a pensar aquellos que ya invierten aquí. Los plazos de un mes dan rendimiento igual que los CETES. Y la respuesta es sí, pero acá tienen el respaldo del seguro de las SOFIPOS en lugar de la liquidez con la que cuentan los CETES en el mercado secundario. Y esto nos lleva a lo siguiente. Si no van a ocupar el dinero por un año, entonces invertir en SOFIPOS a un año sería lo mejor. Pero siempre y cuando estén 100% seguros que no van a ocupar ese dinero. Porque aquí no hay mercado secundario. Aquí son plazos fijos y el dinero no lo recuperan hasta el vencimiento del plazo. Para aquellos que se pregunten, entonces, si llama rendimiento una SOFIPO, ¿para qué invertir en CETES? La respuesta es muy fácil. Si bien son instrumentos de deuda, también son instrumentos diferentes y se deben de usar con una estrategia, como por ejemplo la que ya he mostrado en videos pasados en los que hago referencia a mi estrategia de inversión. ¿Y por qué son diferentes? Pues bien, los CETES dan liquidez con el mercado secundario, las SOFIPOS no. Las SOFIPOS dan más rendimiento con poca liquidez, pero eso sí con el seguro de las SOFIPOS hasta por 25,000 UDIs. Es decir, por ejemplo, si alguien invierte en CETES a 6 meses, pueden recurrir al mercado secundario para obtener liquidez, aunque con minusvalías muy posiblemente. En una SOFIPO si invierten a 6 meses, tienen que dejar el dinero 6 meses, y punto, no hay más. El único beneficio es que el rendimiento es más alto y además está cubierto por el seguro de las SOFIPOS. Así que mucho ojo solamente con dejarse llevar por el rendimiento, ¿ok? Analicen bien su situación particular, sobre todo por el tema de la liquidez. Bueno, y a todo esto, ¿Bondía? ¿Qué va a pasar con Bondía? Bondía en este momento no creo que sea su mejor opción, así de sencillo. El ciclo de recorte a la tasa de referencia, uno muy agresivo por cierto, no está cerca de acabarse. Y como ya lo comenté en el video de mi estrategia de inversión en CETES directo, Bondía conviene más en un ciclo de subida de tasa de referencia. Así que en resumen, Bondía ahorita como inversión no lo creo, a no ser que lo quieran ver como una cuenta a la vista. Cuenta a la vista, inversión a la vista o inversiones de disponibilidad inmediata es para tener efectivo a la mano, pero con bajo rendimiento. Muy bajo rendimiento, sobre todo si es en un banco. Y esta inversión se tendría única y exclusivamente para que sea el primer lugar del cual echen mano en caso de que necesiten dinero por alguna emergencia o por algún imprevisto. De hecho, lo más recomendable es que sea un porcentaje muy pequeño el que tengan aquí y que a su vez sea una cantidad que ustedes hayan determinado que les puede servir para salir de un imprevisto de mayor consideración. No es algo fácil de hacer, la verdad. Si quisiéramos hablar de un porcentaje, yo les diría que no exceda de un 10% de su capital. Manejar un rango entre un 5 y un 10% cuando mucho. Obviamente esto lo deberán de ajustar a sus propias necesidades. Nada más no vayan a confundir esta parte con un fondo de emergencia. Es simplemente dinero que se estará moviendo a una tasa de rendimiento muy baja y del cual podrán echar mano en cualquier momento. Sobre todo con inversiones a la vista en bancos, que son prácticamente disponibilidad 24/7. También hay inversiones a la vista en SOFIPOS, pero en esos casos se van a tener que ajustar a las reglas de operación de cada SOFIPO. Que si la instrucción quedó a tal hora se deposita ese día, que si queda después de esa hora se deposita al día siguiente, que si es fin de semana hay que esperar hasta el día siguiente hábil, que si el SPEI falló, etcétera. Y en los bancos no. En los bancos bajas tu dinero a tu cuenta corriente y lo puedes sacar en el cajero con tu tarjeta de débito o puedes pagar con tu tarjeta de débito. Pero si no tienen un inconveniente en esperar un par de días para recibir el dinero, sobre todo en fines de semana, entonces podrían optar por una cuenta a la vista en alguna SOFIPO, que son las que dan un poco más de rendimiento en este tipo de inversiones. Y además que va a estar cubierto por el seguro de las SOFIPOS. O incluso otra opción podría ser Bondía. Aunque la verdad, como dinero a la vista, yo diría que mejor una SOFIPO o un banco para que esté protegido por el seguro de las SOFIPOS o el IPAP respectivamente. Yo en lo personal esta parte la manejo y de hecho ya lo saben, en una inversión a la vista bancaria, pero es más por mi inversión en bolsa, por si en algún momento veo una oportunidad, pues tener básicamente dinero a la mano. Y claro, está por demás decirlo, también para usarlo en caso de algún imprevisto. Además que me da un 4% anual por ciertos pagos domiciliados que tengo ahí, entre otros beneficios. Pero bueno, vamos a dejar la inversión en deuda en paz y vamos a lo variable. ENERFIN. Para empezar, voy a aclarar algo que ya muchos de ustedes saben. No me gustan los fondos de inversión. Y como regla general, siempre les he dicho aprendan a invertir y no dependen de un fondo manejado por terceros. A no ser que no quieran aprender a invertir
en cuyo caso un fondo de inversión, hablando en específico de un fondo mutuo, podría ser una buena opción. Pero a mi parecer, en este momento, Enerfin no lo es. Ya muchos se saben mi historia con Enerfin. Compré el fondo, lo tuve un poco de tiempo, incluso cuando tenía plusvalías y seguía creciendo, decidí vender y no regresar y creo que hice bien. ¿Por qué hice bien? Enerfin invierte en acciones. Yo para empezar no necesito esta parte porque yo tengo acceso a la bolsa y puedo comprar las acciones que yo quiera después de realizar un análisis minucioso. Y a decir verdad, las acciones que adquiere el fondo no son mucho de mi agrado. Además que poco a poco dejan de tener sentido en el fondo. Como por qué tiene acciones de FEMSA si es un fondo especializado en el sector energético. Lo cual me lleva a lo siguiente. Anteriormente Enerfin invertía fuertemente en Pemex y hoy día no lo hace tanto. Es más, para que se den nada más una idea, al 20 de abril, poco más del 40% del fondo estaba en deuda bancaria y deuda gubernamental, y solo poco más del 9% en Pemex y poco más del 7% en CFE. Es decir, solo el 16% del fondo estaba invertido en el sector energético. Obviamente no a través de acciones, sino a través de deuda. Esto, la verdad, ya más que un fondo de renta variable, viéndolo bien parece más un fondo de deuda gubernamental y corporativa. Si quieren invertir en el sector energético, ya Enerfin no es lo que buscaba hacer antes para tal fin, o al menos no por ahora. Pero si ya tienen títulos de Enerfin en su portafolio, yo les sugeriría que no se deshagan de él por ahora, porque muy probablemente tengan minusvalías. Y además agregaría un no le metan más capital, sin embargo la decisión queda en manos de ustedes. Y si iban a comprar el fondo, yo la verdad les sugeriría no hacerlo y buscar mejor otras opciones. Ahora que si estaban invirtiendo en este fondo o iban a esperar a que este fondo invirtiera más en deuda de Pemex, les tengo una mala noticia. Pemex es una empresa poco rentable y tiene costos de producción, exploración y demás muy altos. Y no lo digo nada más al aire. Revisé sus reportes trimestrales, porque los anuales nunca los encontré, como de 2 años atrás a la fecha. Duele decirlo y más aceptarlo, porque soy mexicano y Pemex es una empresa productiva del Estado, pero las cosas como son. Está así por muchos factores, de los cuales la verdad no me voy a meter en detalles, además que es una empresa que está sumamente apalancada y la mayoría de las veces requiere inyección de capital. Afortunadamente, con la situación actual que se está viviendo con el tema del petróleo, Pemex tiene ciertas coberturas, pero a diferencia de lo que muchos creen, estas coberturas no son cheques en blanco, ni tampoco son una fuente inagotable de dinero. Cubren una cantidad determinada, en este caso de petróleo, y por un tiempo determinado, ya que son revisables y se ajustan por lo regular cada año. Y aquí hay algo muy importante. No sé si sea Pemex, Hacienda o Secretaría de Economía quienes sean los encargados de hacer estas negociaciones, pero se está llegando, o mejor dicho, ya se llegó, un punto en donde el tema debe ser revisado con suma cautela, ya que conlleva una gran especulación implícita. ¿Por qué? Bien, el petróleo ya tocó fondo, o al menos eso pareciera. Y solamente hay dos escenarios. Uno, se mantienen niveles bajos, que muy posiblemente sea lo que vaya a pasar en tanto la economía global no se restablezca. Y dos, en el corto plazo se incrementa el precio a niveles más razonables, por razones desconocidas para mí, la verdad, por lo que se deberá negociar un precio lo suficientemente bajo para que quien vaya a dar la cobertura no se espante, pero a su vez que si el precio del petróleo sube, no se haga contraproducente. ¿Qué sería referente al escenario 2? Y el precio pactado deberá de ser lo suficientemente alto en caso de que el precio se mantenga bajo, que sería referente al escenario 1. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Es momento de invertir en petróleo? Yo en lo personal diría que no. Y tal vez muchos se preguntarán, ¿pero y las petroleras? ¿Por qué inviertes en ExxonMobil, Shell y BP? La respuesta sería la siguiente. No invierto en ellas por el petróleo. Invierto en ellas porque han comenzado a invertir en energías renovables. Algunas más que otras, pero lo han hecho. Así que sí, invierto en petroleras, pero no por el petróleo. Así de irracional soy también a veces como la bolsa de valores. Aunque pensándolo bien, en mi caso sí hay una razón de fondo. Otra cosa muy importante, el petróleo no es infinito y eventualmente dejará o de existir o de ser utilizado. Y de hecho esta situación actual con el petróleo podría potenciar el desarrollo de tecnologías para obtener energías limpias. Y las petroleras lo saben, o bueno, no todas porque una de ellas es Pemex, quien desafortunadamente no está haciendo nada en ese tema. Ojalá en algún momento nos sorprendiera y diera la noticia de que buscará invertir en energías limpias, aunque tal vez de eso se vaya a encargar CFE.
Investigaré al respecto para ver si alguna de ellas ya ha dado alguna información referente a energías renovables, pero la verdad, conociendo ambas compañías, lo dudo mucho. Y ya para finalizar, iba a hablar de las calificadoras y los niveles crediticios que dieron a la deuda de Pemex y a la deuda mexicana, pero la verdad esto se iba a alargar aún más, así que me voy a enfocar solamente a la calificación que dieron a la deuda mexicana y la voy a relacionar a los CETES. Para empezar, ya he comentado antes que los niveles crediticios con los que estas instituciones evalúan la deuda de una empresa o de un país no es una sentencia definitiva. Estas agencias también cometen errores, a veces han dicho que todo está bien y no es así, y viceversa. Aunque en este caso pues sí, la verdad es que las cosas en muchos aspectos no están bien que digamos, pero estas calificaciones las podríamos ver más como una opinión, que si bien están basadas en datos técnicos, principalmente económicos y geopolíticos, no pasan de eso, y son más como una llamada de alerta a inversionistas institucionales e individuales con grandes capitales que invertir por ejemplo en bonos de México es un tanto arriesgado en este momento. Ahora, bajaron la calidad crediticia. ¿Ya no debo invertir en CETES? Yo en lo personal sigo invirtiendo, pero ya no estoy incrementando el capital, principalmente porque una buena parte de mi portafolio ya está en deuda mexicana, y además porque tengo cierto exceso de liquidez. Pero no lo estoy haciendo por el tema de la nota crediticia, o no al menos hasta ahora. ¿Y qué pasará o qué haré si la calificación baja ya a un nivel de especulación, conforme al análisis que estas agencias realizan, hablando en específico de Fitch, que fue la que bajó más la calidad crediticia? Pues la verdad, nada, no al menos en ese mismo día. No porque la calificación baje hoy, ya mañana nos van a dejar de pagar nuestros intereses o nosotros vamos a dejar de devengarlos. Si llegan a bajar más la calificación, es posible que deje de invertir en CETES o al menos una parte, y muy posiblemente deje solamente los bonos, pero no dejaría de invertir, y tampoco sería de la noche a la mañana. Y obviamente les estaré actualizando los movimientos que haga, tal vez no para que lo sigan al pie de la letra, sino más para que tengan un margen de referencia, porque muchas personas dicen invierte en CETES o no inviertas en CETES, pero no dan todo el contexto, los pormenores, riesgos, y mucho menos qué estrategia están manejando, qué movimientos hacen o siquiera si están invirtiendo en CETES. Pues bien, así las cosas. Espero la verdad que este video les sea de mucha ayuda para la toma de decisiones que tengan que hacer respecto a dónde invertir su dinero. Buscaré la forma de actualizar si es que algo más llega a cambiar. Si el cambio no es tan radical, tal vez solamente haga una publicación en Facebook. Y si es algo de mayor relevancia que tenga que explicar más a detalle, estaré subiendo otro video al respecto. Como quiera ya saben, cualquier duda que tengan de eso o cualquier otro tema, estoy al pendiente por cualquiera de los medios disponibles. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco se vayan sin antes dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.